Estamos con José Valdeón, él es psicoterapeuta familiar y hoy nos va a, nos va a ayudar. ¿Cómo hacer para vivir con los suegros y no morir en el intento? Quienes necesiten, pues, por alguna circunstancia de la vida, vivir con sus suegros. Así de simple, ¿no? ¿Qué tal, José? Bienvenido. Buen día, Carlos. Buen día, Noemí, y a tus oyentes también. Hola, José. Convengamos que si yo voy a vivir a casa de mis suegros, a ver, es lo primero que a mí se me ocurre. Necesito entender que caigo bajo el paraguas, digamos, bajo las formas de esos dos señores que me están dando hogar, casa, techo y comida, no sé. ¿Correcto? O sea, no es que yo llego y hago lo que quiero. O sea, eso es lo primero, me guste o no me guste. Sin embargo, a ver, me voy a poner también al otro lado. Si yo te invito a vivir a mi casa porque te estoy apoyando, te estoy dando la mano, bueno, también necesito flexibilizar mis formas, porque si no va a ser un vía crucis. ¿Cómo se hace? Claro que sí, aunque son situaciones y contextos diferentes, ¿no? Porque el que vengan a mi casa, de alguna manera, es mi casa. Sí, claro. Como papá o mamá, ¿no? Totalmente. Pero diferente a que mis padres o los suegros vengan a nuestra casa. Son contextos diferentes. Correcto. Y obviamente también las condiciones se dan de manera diferente. Pero quedémonos en el primer contexto, ¿no? En que somos jóvenes, no tenemos todavía una economía como pareja para rentarnos o comprar un departamento y tenemos que vivir. Es la realidad, digamos, que toca a muchos jóvenes, jóvenes parejas, ¿no? Y si no, pero es que ahí hay un paso previo, creo yo, que es muy incómodo, pero es el tomar la realidad tal cual. Es decir, sí, soy joven, estoy en pareja, quiero vivir contigo. Bueno, si no, vamos donde tus papás. Entonces no podemos juntarnos, pues lo sentimos. O sea, eso es lo primero que hay que hacer, tengo que asumir mi realidad. Mi realidad es, no puedo vivir contigo, entonces no es tiempo para juntarnos. Sí, y yo coincido contigo, Carlos. Creo que se tiene que tener claro que hasta el refrán dice, ¿no? El que se casa, casa quiere, allí, ¿no? Pero pueden haber ciertas condiciones o ciertas situaciones en las que, por ejemplo, pues se proyectan, ¿no? Mira, vamos a gastar en alquiler tanto, pero si vivimos un tiempito en casa con tus padres o los míos, nos ahorramos esto, que puede ser la inicial de un departamento. Pueden darse situaciones que de alguna manera pueden, digamos, permitirse el vivir con los suegros, ¿no? Pero ahí es donde queremos establecer bajo qué condiciones, ¿no? Y acá es donde yo quisiera dar unas 4 o 5 pautas de cómo vivir con los suegros y no morir en el intento, ¿no? Que es el tema de hoy día. Vamos a un corte. Eso. Y volvemos. Es lo con que todas las queremos pautas. saber, Sí, sí, Noé. Sí. Vamos a la pausa, pero también vamos a abrir las líneas rapidito, 212-4100, 212-7165, desde regiones gratis, llámanos 0813-140. ¿Cómo vivir con mis suegros y no morir en el intento? Volvemos. Pero no siempre es así, a veces hay circunstancias en la vida que uno no espera y bueno, y recibes el apoyo de la familia, en este caso los suegros, que te prestan te dan un espacio en la casa, ¿no? Y necesitas irte a vivir a casa de tus suegros, ¿no? ¿Cómo se maneja esa situación? José Valdeón, psicoterapeuta familiar, con nosotros. Hay llamadas telefónicas también. Le damos pase a la llamada y ahí vamos desarrollando el tema. Hola, Alberto, buenos días. Ay, malogrado. ¿Cómo está, Carlitos? Bien, todo bien, mi estimado. ¿Tú qué tal? Acá pues, Carlitos, acá escuchando. ¿Has vivido alguna vez en casa de tus suegros o vives en casa de tus suegros? 10 años. Ah, tú sí que eres Ya bravo. tengo 4 ya separados, o sea, 4 con mi familia, ¿no? Se vienen las bodas de plata en la casa de tus suegros. No, 10 años con mis suegros y ya 4 años, casi 5 ya con mi Ok, esposa nada más, ¿no? lograste. Ya. ¿Y cómo fue esa convivencia? ¿Te sentiste Mira, cómodo? Al comienzo es difícil, hay que poner reglas, hay que saber respetar, saber los roles. Ha habido choques, pero después del tercer, cuarto año nos llevamos mejor y todo ahora a mí me dice, ¿cuándo vienes? Claro, eso Pero- termina ocurriendo Te también. quiere, está bien. Los roles son importantes, ¿no? ¿Y qué fue lo más lo más difícil para ti? O sea, ¿qué Mira, fue lo que a mí me necesitaste pasó una aprender? experiencia, mira, a mí te cuento rápido. Mi esposa tuvo en el año 6 de matrimonio, tuve una crisis. Mi esposa está haciendo unas cosas que no estaban tan bien, ¿no? Y yo nunca fui a quejarme con mi suegra. Y mi suegra pensaba que era yo el que estaba el problema, qué sé yo. Bueno, En fin. al final lo solucionamos y cuando ella se enteró, ella me dijo, bueno, creo que realmente amas a mi hija, ¿no? Y de ahí las cosas fueron mejorando, ¿no?
fueron mejorando las O cosas, sea, ¿no? lo que tú me los Al estás sexto diciendo, año. claro, Sí. es que aún viviendo en casa Sí. de tus suegros en aquel entonces, tus temas matrimoniales los manejabas, o sea, tus trapos los lavabas con tu esposa y punto, no trascendían a tus suegros, ¿correcto? Hay cositas que se pueden solucionar sin que se enteren, porque ¿qué pasa? Que si lo solucionas, pero ya saben, ya quedan con el tema, pues, Sí, claro. ¿no? Entonces, mejor eso no adentro. Bueno, eso, ahora mi suegra quiere que me quede a dormir todos los días, pero ya no. Ya no, ya cumplió su ciclo. Muy bien, mi Ya, estimado. Gracias, Alberto. Sí, es interesante lo que cuenta Alberto. Y un tema a tomar en cuenta, Carlos, es que una cosa es yo esposo vivir con mis suegros y yo esposa vivir con mis suegros. Es distinto. Ajá. Claro, porque el hombre, o el esposo en este caso, no va a tener muchos choques con los suegros porque él está más preocupado por su mundo laboral, ejercicio la está más economía. tiempo fuera de la casa. Claro, digamos, Ok. ¿no? En cambio, es distinto cuando la esposa vive con los suegros. No, puede que trabaje también ella. Lo que pasa es que para una mujer el mundo relacional y la casa es más importante que para el hombre, ¿no? Es mi casa, es mis muebles, no es mi cocina. Somos más territoriales. Son más territoriales, exactamente, Ok. ¿no? En ese Mujeres sentido. más territoriales. Y Exactamente. un choque, Entonces, ¿no? es por eso puede haber más la choques. suegra y la nuera. Exactamente, donde Sí, se puede eso. dar más el choque ahí, ¿no? Y es un se dan problema. varias cuestiones, José, justamente para poner algún ejemplo de mamás que quieren seguir siendo mamás, pero no entienden que sus hijos ya están casados y que están en otra etapa. Y empiezan a cuestionar a la esposa, ¿no? Mi hijita no comía así, que lo veo muy delgadito, que no lo abrigas bien, que se enfermó. ¿Cuánto daño le hace eso a la relación? Claro que sí. Y el tema, Noemí, no pasa porque la suegra cambie, porque generalmente no van a cambiar. Y más si están en su casa. Se van a sentir que tienen el poder y que pueden intervenir. Hablabas de unos puntos a seguir. Sí, hablé de unos 4 o 5 puntos a seguir. El primer punto, la primera condición para facilitar una convivencia saludable, digamos, con los suegros es tener bien claro las prioridades con mi nueva familia. O sea, yo, esposo y esposa, tengo que saber que ahora el primer lugar en mi vida no es papá ni mamá, es mi esposa y es mi esposo. Ok. Si yo no tengo bien claro eso, pues voy a generar conflictos en la convivencia, ¿no? Y producto de ese primer paso de tener claro mis prioridades, viene el segundo que tiene que ver con establecer límites, algo de lo que Alberto nos hablaba también. Entonces, establecer límites enseñándole, hablándole a papá y mamá, no decidan, por favor, sobre los niños sin consultarnos. No entres a mi cuarto, no tomen decisiones sobre mi esposa o sobre mí sin consultarnos a nosotros. Es cierto, vivimos en su casa, pero vamos a tener claro los límites ahí, ¿no? En tercer lugar, lamentablemente, por más que estén establecidos los límites, se van a transgredir esos límites y van a haber choques allí, ¿no? Entonces, generalmente el hijo que vive con los papás es el que puede sufrir más la tensión. Porque ¿qué pasa, Carlos, si pues mi esposa entra en un conflicto con mi mamá? Y yo me doy cuenta que efectivamente mi mamá es la que tiene la razón allí, pero está en un conflicto. ¿Qué hago yo allí? Es una encrucijada muy, muy difícil para el esposo, ¿no? En ese sentido. Pero una cosa que yo enseño, porque tenemos comunidades terapéuticas en las cuales compartimos con parejas, un ejercicio que yo les digo, les pongo ese ejemplo, ¿no? ¿A favor de quién sales o cómo manejas la situación? Claro, discuten, dan ideas, pero el tema central, Carlos, es de que yo, esposo, tengo que salir siempre a favor de mi esposa, aunque mi esposa esté equivocada, ¿no? O sea, no puedo ponerme del lado de mi mamá por más que ella tenga la razón. Ya solas en el cuarto le diré a mi esposa, le llamaré la atención, pero delante de ella y delante de la familia, yo estoy siempre a favor de mi esposa, Totalmente. por más que esté equivocada mi esposa en ese sentido. Si es que yo hago lo contrario y digo, no, pues que mi mamá tiene la razón, ¿por qué no entiendes, amor? Lo que te está diciendo y lo que ha hecho tiene la razón. Entonces, por más que tenga la razón, ¿qué voy a provocar en mi esposa? Que ella se sienta desplazada, que ella no se sienta que le doy su lugar, y va a acumular resentimiento, rabia, y va a generar conflicto en la vida de pareja, porque te la va a cobrar de una u otra manera. Porque además se rompe tácitamente este concepto de célula.
se rompe el tú y yo somos uno. Exacto. Y en el uno, en el tú y yo somos uno es inclusive cuando te equivocas seguimos siendo uno. Exacto. Lo que tú ¿Correcto? le haces a uno, me lo haces a mí también. Claro. Es muy delicado eso, Es pero delicado. no hay que perder de vista esto que acabas de decir, es valiosísimo. Sí, sí, sí. Y el cuarto punto, Carlos, es justamente que producto de las tensiones que se van a generar en la convivencia, como nos contaba Alberto, que en los primeros años son inevitables, y sí, son inevitables ahí, ¿no? Entonces, una cosa que yo recomiendo mucho, que es un cuarto paso en las relaciones humanas en general, mucho más en la vida conyugal y mucho más en una vida de convivencia con los suegros, es aprender a pedir y dar perdón. Ese es el tema. Aprender a pedir y dar perdón. Ya, nos ofendimos, nos agraviamos, entramos en un choque, pero ahora ¿qué hacemos? Nos quedamos ahí, no hablamos, no lo decimos, no nos disculpamos, no nos pedimos perdón, pues se va a ir acumulando tensiones, rencores que van a ir desgastando más la relación. Por eso es importante aprender a pedir perdón y dar el perdón, a ser humildes. Entonces, en ese sentido, eso va a ayudar a que la convivencia se facilite un poco más. Muy bien, 212-4100, 212-7165. Continuamos con sus llamadas, volvemos con este tema. ¿No? Convives con tus suegros, ¿qué hacer para no morir en el intento? De albergar a mi hija o a mi hijo, no sé, con su familia, con su esposa, con su esposo, porque los quiero apoyar respecto a algún momento complicado, alguna turbulencia económica de la vida, cosas que suelen ocurrir, pueden pasar, ¿correcto? Necesito entender que mi generosidad no solo va más allá del espacio, es decir, necesito entender que aún ustedes viviendo en mi casa, tú viniendo con tu esposo a mi casa o con tu esposa a mi casa y tus hijos, pues yo tengo que garantizar tu comodidad. Es decir, Y tu autonomía. tu autonomía, tu eso es, garantizo tu privacidad, Exacto. no me voy a meter, no porque sea mi casa yo voy a estar metiéndome, haciéndote el comentario, pero como hijita, Exacto. con razón anda mal de plata si tu marido se Exacto. rasca el higo todo el día, Exacto. o tu esposa está mirando tele. No, eso no. ¿Correcto? Y es un lugar bien delicado, ¿saben? Exacto. Porque uno como papá o como mamá, tú dices, ahora entiendo qué pasa, en qué chifa se metió mi hija, en qué chifa se Exacto. metió mi hijo, pero me tengo que comer mi opinión, ¿es más o menos así? Claro que sí. Eso es parte de establecer bien los límites. Los límites que debe establecer el hijo que vive con el papá y la esposa o el esposo. Y los padres también como suegros, madurar y entender que es una nueva familia y que yo tengo que respetar su libertad, su autonomía y su espacio por más que vivan en mi casa. Lo que pasa, Carlos, es que por más que las personas tengan claro en su mente algunos principios, algunas ideas, les cuesta pues respetarlas y aplicarlas. Y eso sucede cuando hay problemas internos. Una de las cosas que yo he descubierto en mi práctica clínica es que muchos de los papás o mamás que invaden en el matrimonio o en la familia de sus hijos es porque tienen su propio matrimonio conflictuado. Es porque hay cierta infelicidad, hay cierta desconexión. Lo que no quieren funciona en mi cubrir. matrimonio quiero que funcione en el tuyo. O quiero cubrir lo que no funciona en el mío metiéndome en la familia del otro, ¿no? Entonces muchas veces, en vez de ir trabajando el tema, que hay que hacerlo también de los suegros con la nuera o el yerno, es también trabajar el tema de estos dos esposos. Que están juntos, pero en el fondo están separados, resentidos, peleados, no se soportan. Entonces, como no llevan una buena convivencia conyugal, pues invaden la vida de los hijos. Y entonces es importante que también traten en eso, ¿no? De sanar ellos mismos. Ya están en una edad en la que pues no pueden seguir viviendo mal como personas, como cónyuges, y tampoco invadiendo la vida de sus hijos, ¿no? Y yo quisiera hacer hincapié, para cerrar esta conversación, que ha tenido muchos consejos y muy buenos, me parece que el consejo de oro es el del manejo del conflicto. Es decir, si mi esposa está peleando con mi mamá, por decirte, o mi mamá con mi esposo, no sé, hay una discusión ahí. Y yo noto como hijo y a su vez esposo que mi madre es quien tiene la razón, lo que va a corresponder para yo salvaguardar mi matrimonio Exacto. es
avalar, aún así esté equivocada, a mi esposa, avalar de manera inteligente, no enfrentando, obviamente. Ya en interno hablaré con mi esposa y le diré, mi vida, la verdad tú y yo sabemos que aquí la embarraste. Frente a mi mami, frente a mi mamá, yo te voy a avalar siempre porque tú y yo somos un puño, Exacto. somos uno. Y eso que desde la mirada de una mamá ahorita que nos esté escuchando dirá, están locos, Sí. tiene una explicación. Claro que sí. Claro, en un principio esa mamá se va a sentir pues desplazada, un hijo ingrato, después de que te he criado y me he sacrificado por ti, ahora te vas y prefieres a la esposa. En ese momento la mamá obviamente se va a molestar, pero con el tiempo lo va a entender. Va a entender porque una mamá quiere la felicidad de su hijo. Y si la mamá logra procesar y entender que la unidad conyugal de su hijo con su esposa pasa por eso, por darle la prioridad a la esposa aun cuando ella se sienta desplazada, pues su hijo va a ser feliz y le va a ir bien en el matrimonio, pues a la larga ella va a entender, está bien, mi hijo está actuando bien. Así que es importante lo que has dicho, Carlos, en que se tenga claro las prioridades, ¿no? Yo escribí un libro que se llama No sé cómo amarte, en la que hablo de las 7 leyes del amor, y justamente una de las leyes que señalo es la ley del compromiso, en que nunca ponga en segundo lugar a mi pareja, siempre le dé su lugar, siempre le dé la prioridad. Amar es priorizar, y yo la pueda priorizar. Y el segundo punto, Carlos, que es importante también que señalemos, es que tenemos que vivir la convivencia relacional en todo ámbito, laboral, amical, parento-filial, conyugal y bueno, y con los suegros también, desde la ley del perdón, que es otra ley del amor también, aprender a pedir y dar perdón. Los conflictos son inevitables, pero la manera de superar y de inmunizarnos al rencor, a la frustración, a la amargura que pueden generarnos dichas discordias y conflictos es aprendiendo a pedir y dar perdón. Si vivimos en esa ley, vivimos con ese hábito, en esa cultura del perdón, pues las relaciones van a ser más sólidas, más sanas y vamos a lograr una mayor armonía y unidad en esas relaciones. Claro, esta capacidad para resanar, Muy bien. para darme cuenta y listo, no, punto, se acabó. No pararme en quién tiene la razón, Claro. no lleva nada. José, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Gracias, José. Búsquenlo en sus redes sociales, en Instagram, José Valdeón, psicoterapeuta familiar.